Cash Moreno no era el tipo de hombre que se detenía por nada. Había construido su imperio sobre el silencio, sobre el control, sobre saber cuándo mirar hacia otro lado. 36 años, con una fortuna que la mayoría no podría ni contar, temido por todos los que conocían su nombre. Y sin embargo, nadie, ni una sola alma, se había sentado jamás en el sofá de su ático. Él no practicaba la piedad, no practicaba la bondad, no hacía nada que no pudiera medirse en poder o en ganancias. Pero esa noche, conduciendo por el sur de Boston a las 2 de la mañana, después de ocuparse de asuntos de los que nunca hablaría, algo llamó su atención. Una forma oscura desplomada contra una fila de cubos de basura bajo la nieve que caía. Demasiado inmóvil, demasiado silenciosa. Debería haber seguido conduciendo. Cada instinto le decía que lo hiciera, pero no lo hizo. Se detuvo, salió al frío y lo que encontró lo cambió todo. Una anciana muerta de frío. Sus brazos aún rodeaban con fuerza a un mastín napolitano que debería haber pesado 130 libras, pero que parecía tener apenas la mitad de eso. Sus costillas se marcaban a través de una piel suelta, arrugada y de un color gris azulado. El perro temblaba, pero en silencio, apretándose contra un cuerpo que ya no podía mantenerlo caliente. El rostro de la mujer estaba vuelto hacia el cielo, como si hubiera estado rezando cuando el frío finalmente se la llevó. Los ojos del perro estaban abiertos, fijos en Cash, y contenían algo que él no había visto en mucho tiempo. No era miedo, no era ira, solo una especie de espera silenciosa y rota, como si hubiera renunciado a ser salvado, pero no pudiera renunciar del todo a respirar. Esta era una raza criada para vigilar, criada para proteger, y estaba acurrucado, temblando como algo que había olvidado lo que se sentía al estar a salvo. Cash Moreno, el hombre que había ordenado asesinatos sin pestañear, que había enterrado el legado de su propio padre sin derramar una lágrima, que no había dejado que nadie se le acercara en 15 años. Ese hombre se quitó su abrigo de $4,000, envolvió con él a un perro moribundo y usó ambos brazos para levantar 100 libras de hueso y piel suelta y meterlas en su coche. Lo que hizo a continuación habría sorprendido a cualquiera que creyera conocerlo. Pero la verdad es que nadie conocía realmente a Cash Moreno, no hasta ese perro, y no hasta la mujer que vino a buscarlo. Si esta historia ya te ha enganchado, pulsa con fuerza el botón de me gusta para que más gente pueda escucharla. Compártela con alguien que crea que la gente dura no puede tener un corazón blando. Y si aún no te has suscrito, pulsa ese botón ahora. No querrás perderte lo que viene. Ahora, volvamos a esa noche helada en el sur de Boston, porque lo que pasó después de que Cash llevara a ese perro a casa. Ahí es donde comienza la verdadera historia. El ático ocupaba el último piso del edificio que Cash poseía en el centro de Boston. Ventanales de suelo a techo ofrecían vistas de todo el horizonte de la ciudad, y los muebles se reducían al negro y al gris, tan minimalista que no había ni una sola fotografía en las paredes, ni un solo recuerdo en las estanterías, ni un solo rastro de que alguien viviera realmente aquí. El ático parecía más una sala de exposición de una revista que un hogar. Perfecto, caro y tan vacío que te calaba hasta los huesos. Cash dejó al perro en el suelo de mármol frente a la chimenea de gas y luego encendió la llama. El mastín napolitano se acurrucó sobre la piedra. Su piel suelta de color gris azulado colgaba en pliegues, como un abrigo demasiado grande sobre un esqueleto. Su cabeza estaba inclinada entre sus patas delanteras, sus ojos abiertos, pero fijos en la nada. Cash observó a la silenciosa criatura gris, plateada temblando a la luz del fuego, como un fantasma que habitara su propio cuerpo. «Fantasma», murmuró, dándole al perro un nombre que encajaba con la quietud del ático. Se sintió correcto, como si el nombre hubiera estado esperando a que él lo encontrara. Cash entró en la cocina. Era toda de acero inoxidable y granito, una cocina de diseño que nunca se había usado para preparar una comida de verdad. Abrió el frigorífico. Estaba casi vacío, solo contenía unas pocas botellas de whisky y agua. Encontró un trozo de pollo en el congelador, lo hirvió, lo desmenuzó con las manos, lo puso en un plato y lo llevó para dejarlo frente al perro. Fantasma no se movió.
Cash acercó el plato un poco más y luego extendió una mano hacia él. El mastín se encogió de inmediato, todo su cuerpo temblaba con más fuerza, sus ojos se cerraron con fuerza, como si se preparara para un golpe. Cash detuvo su mano en el aire. Un perro criado para vigilar, para proteger a su dueño, para no temer a nada, ahora estaba tan aterrorizado de una mano humana que se plegaba sobre sí mismo como un pequeño bulto roto en el suelo. Alguien lo había destrozado por dentro. Cash retiró la mano, se alejó 2 metros, se sentó en el frío suelo de piedra con la espalda contra la pata del sofá y esperó. No dijo una palabra. No se movió. Simplemente se quedó sentado allí. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Entonces Fantasma abrió los ojos. Miró a Cash, miró el plato de comida y luego volvió a mirar a Cash. Lentamente se arrastró hacia el plato de pollo, con el vientre pegado al suelo, un paso a la vez. Sus ojos nunca se apartaron de Cash, como si en cualquier segundo pudiera cambiar de opinión. Comió en pequeños bocados, lentamente, y cada vez que tragaba, sus ojos se alzaban para asegurarse de que Cash seguía sentado e inmóvil. Cash no se movió ni un centímetro. Cuando el perro terminó de comer, sacó su teléfono y llamó a Conroy. Su voz era baja y cortante, la forma en que daba órdenes en el trabajo. La anciana junto al contenedor. Asegúrate de que la entierren como es debido. Un ataúd de verdad, un cementerio decente, flores en la tumba, no ese tipo de final de la morgue de la ciudad. Hubo un silencio al otro lado durante 3 segundos, lo suficiente para que Cash supiera que Conroy estaba sorprendido. Luego, la voz de Conroy llegó, plana y firme como siempre. Entendido, jefe. Cash terminó la llamada y miró a Fantasma. El perro había terminado de comer y ahora estaba acurrucado frente al fuego, con los ojos aún abiertos, todavía observándolo, pero con un poco menos de miedo. Solo un poco. Cash cogió una manta del sofá y la echó sobre Fantasma. Luego se recostó en el sofá. No se fue a la cama, no apagó las luces, simplemente se quedó allí, observando al perro respirar, observando el subir y bajar de su pecho bajo la manta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, escuchó un sonido en ese ático que no era el de sus propios pasos. Su mano se movió sin pensar y abrió el cajón de la mesa junto al sofá. Dentro, cuidadosamente colocado sobre terciopelo negro, había un pequeño pañuelo con un borde de encaje bordado con flores de lavanda en hilo de color púrpura pálido. Su madre lo había bordado cuando él tenía 16 años y se lo había entregado, diciéndole que lo guardara. 2 años después, ella murió. No por una enfermedad, no por un accidente. Su padre dio la orden. Cash no sacó el pañuelo. Solo lo tocó con las yemas de los dedos y luego volvió a cerrar el cajón. Lo había guardado en ese mismo lugar durante 18 años, sin usarlo nunca, sin tirarlo nunca, sin decirle a nadie que existía. Miró a Fantasma, cuya respiración se había vuelto más regular frente a la chimenea. La piel arrugada subía y bajaba con cada aliento, y susurró tan bajo que nadie pudo oírlo, ni siquiera el perro. No pude salvarla a ella, pero puedo salvarte a ti. Afuera la nieve seguía cayendo sobre la ciudad de Boston. Adentro, por primera vez en 15 años, este ático albergaba el sonido de la respiración de alguien más además de la de Cash Moreno. La luz de la mañana se coló por las paredes de cristal y extendió un pálido brillo blanco sobre el suelo de mármol. Cash abrió los ojos, con el cuello rígido y la espalda dolorida por haber dormido sentado en el sofá toda la noche. Parpadeó un par de veces y luego miró hacia la chimenea. Fantasma llevaba un rato despierto, sentado sobre la manta, su gran y pesada cabeza vuelta hacia él, sus ojos abiertos, silenciosos, observando. Cuando sus miradas se encontraron, el mastín giró la cabeza y miró hacia la ventana, como si aún no estuviera listo para confiar en que este hombre seguiría allí cuando volviera a mirar. Cash no insistió. Se levantó, sirvió agua para Fantasma, colocó otro plato de pollo desmenuzado junto al lugar donde yacía y luego fue a cambiarse. 30 minutos después, Conroy se detuvo frente al edificio.
Cash subió al coche y no dijo nada durante todo el trayecto hasta la morgue de la ciudad. La morgue del condado de Suffolk se encontraba en un edificio de ladrillo gris en la calle Albany, y el olor a productos de limpieza mezclado con el frío húmedo de las salas de almacenamiento los golpeó en el momento en que cruzaron la puerta. El cuerpo de la anciana yacía en una mesa de acero bajo una sábana blanca. Cash miró su rostro. Parecía más en paz en la muerte de lo que había estado junto al contenedor, como si por fin se le hubiera permitido descansar. Se volvió hacia el empleado de la morgue, con la voz plana y uniforme. Compre un ataúd de roble, un cementerio privado, en algún lugar tranquilo, con árboles, flores blancas. Envíe la factura a Conroy. El empleado miró a Conroy. Conroy asintió y todo comenzó a moverse sin que nadie hiciera otra pregunta. Así funcionaba el mundo de Cash. Al salir, Conroy abrió la puerta del coche para Cash y luego se detuvo. Jefe, ¿quién era ella? Cash aún no había entrado. Miró hacia la calle Albany, que ya se estaba volviendo más concurrida. Nadie. Conroy no preguntó por segunda vez, pero antes de que salieran de la morgue, un empleado le entregó a Cash una bolsa de plástico transparente con las pertenencias personales de la anciana. Cash la abrió en el coche. No había mucho dentro. Un trozo de papel doblado en cuatro, amarillento por el tiempo. La tinta estaba desvaída, pero aún legible, y llevaba una dirección en Vermont. Una pequeña fotografía arrugada en las cuatro esquinas, como si hubiera sido manoseada miles de veces, mostraba a una niña de unos 9 años con el pelo oscuro y ojos grandes, de pie frente a una casa de madera, sonriendo, aunque sus ojos no lo hacían. Cash le dio la vuelta a la fotografía. Había una línea escrita a mano en el reverso, las letras temblorosas, la tinta borrosa al final. Nella, la niña de la abuela, perdona a la abuela. Cash leyó la línea 2 veces. Luego volvió a mirar el trozo de papel con la dirección de Vermont, y esta vez los músculos de su mandíbula se tensaron. Conocía esa dirección. No porque hubiera estado allí alguna vez, sino porque había estado enterrada en los viejos archivos de la familia Moreno que había leído cuando le arrebató el imperio a su padre. Era una casa de seguridad, una casa oculta en los bosques de Vermont que la familia había usado más de 20 años antes, luego abandonada y olvidada. Nadie la había mencionado en mucho tiempo. Y sin embargo, una anciana que había muerto de frío junto a un contenedor en el sur de Boston llevaba esa dirección en el bolsillo de su abrigo. Cash volvió a mirar la fotografía de la niña, Nella, luego el trozo de papel, Vermont, y luego por la ventanilla del coche, con los ojos entrecerrados. Esta anciana sabía algo sobre su familia. Sabía cosas que muy pocas personas vivas aún sabían. Volvió a doblar el papel y lo deslizó en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje, guardando la fotografía por separado. Luego se volvió hacia Conroy, y su voz ya no era la del hombre que acababa de comprar un ataúd para una anciana desconocida. Era la voz de Cash Moreno, jefe del imperio. Necesito que encuentres todo sobre esa anciana. Su nombre, su pasado, qué hizo, dónde estuvo, a quién conocía, y encuéntrame a alguien llamada Nella. Empieza en Boston. Conroy arrancó el motor sin preguntar por qué. Había trabajado para Cash el tiempo suficiente para saber la diferencia entre cuando el jefe simplemente sentía curiosidad y cuando el jefe había olido algo peligroso. Y la mirada en los ojos de Cash ahora no era de curiosidad. 2 días después, Conroy colocó un delgado archivo sobre el escritorio de Cash en la oficina, un piso debajo del ático. Cash lo abrió y leyó en silencio. Agnes Voss, 78 años, ama de llaves de la familia Moreno durante 30 años, sirviendo bajo el padre de Cash, viviendo dentro de la finca principal, conociendo cada rincón, cada rostro que entraba y salía, cada llamada telefónica hecha a medianoche. Ella había estado allí la noche en que mataron a la madre de Cash. Conroy estaba de pie frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando. Cash no levantó la vista. Pasó la página. Agnes había desaparecido 18 años antes, cuando el padre de Cash todavía estaba en el poder.
Cuando el imperio estaba en su apogeo y también en su momento más peligroso, nadie la había buscado. A nadie le había importado buscar. La desaparición de una vieja ama de llaves en medio del caos era el tipo de cosa que nadie notaba. Pero no se había ido sin más. Había huido. Y tenía una razón. Conroy añadió más. Su voz era serena. Tenía una nieta, Nella Voss, de 27 años. Agnes la crió desde la infancia. Luego, cuando Agnes desapareció, la niña tenía 9 años y fue puesta en el sistema de acogida de Massachusetts. 6 familias de acogida en 9 años. Salió del sistema a los 18. Ahora trabaja de noche como camarera en el bar Flanagan's en el sur de Boston. Vive sola en un apartamento tipo estudio en Dorchester. Cash cerró el archivo. Miró la fotografía de la niña de 9 años que aún yacía sobre el escritorio junto al trozo de papel con la dirección de Vermont. Y durante un buen rato no dijo nada. Esa tarde, Cash llevó a Fantasma a la clínica veterinaria de la doctora Colleen Brewer en Brooklyn. El mastín se sentó en el suelo de la clínica, con la cabeza baja, los ojos mirando a su alrededor, pero no gruñó, no se resistió cuando la doctora lo examinó. La doctora Brewer era una mujer de unos 30 y tantos años, con el pelo castaño recogido en un moño alto, y manos profesionales y suaves. Pasó los dedos por las costillas de Fantasma, presionó ligeramente su cadera, revisó sus dientes, orejas y ojos, luego se detuvo y miró a Cash con una expresión que él no estaba acostumbrado a leer. No era miedo, no era respeto, era algo más cercano a la emoción, algo que intentaba ocultar bajo su tono clínico. Desnutrición severa, especialmente para un mastín. Sus costillas y caderas son muy visibles. Pérdida muscular significativa. Algunas heridas antiguas han sanado, pero han dejado cicatrices bajo la piel. Hay señales de que algo estuvo una vez atado demasiado fuerte alrededor de su cuello. Hizo una pausa, acarició la cabeza de Fantasma, y esta vez el perro no se encogió, pero se recuperará si se le cuida adecuadamente. Alguien mantuvo a este perro con vida durante mucho tiempo con casi nada. Esta raza necesita una enorme cantidad de nutrición todos los días. El hecho de que todavía respire es notable. Quien quiera que lo cuidara lo amaba mucho, incluso si no tenía nada en sus manos. Cash pensó en la anciana muerta de frío, todavía sosteniendo al perro con fuerza en sus brazos. No dijo nada. Solo asintió, pagó y se llevó a Fantasma a casa. Esa noche, Cash condujo hasta el sur de Boston. No llevó a Conroy. No llevó a nadie. Aparcó a media manzana del bar Flanagan's, entró, eligió el rincón más oscuro al final de la barra y pidió un whisky que no tenía intención de beber. Flanagan's era el tipo de bar al que Cash nunca habría entrado en circunstancias normales. Techo bajo, luces amarillas y turbias, el olor a cerveza vieja impregnado en la madera, rock clásico saliendo de un altavoz que crujía en la esquina, y detrás de la barra estaba Nella Voss. Estaba más delgada que en la fotografía del archivo, con ojeras bajo los ojos, pómulos altos, el pelo negro recogido apresuradamente, las manos mezclando bebidas con rapidez y precisión, como alguien que había hecho esto durante demasiado tiempo como para pensar en ello. Su boca no sonreía, ni para los clientes habituales, ni para los extraños, ni para nadie. Un hombre borracho se inclinó sobre la barra y le agarró la muñeca. Nella no apartó la mano de un tirón. Solo lo miró directamente a los ojos y dijo algo que Cash no pudo oír con claridad. Y el hombre la soltó, retrocedió, con el rostro pálido. Cash la observó durante 2 horas. No se sentó ni una vez. No bebió agua ni una vez. No se tomó un descanso. Trabajaba como alguien que huye de sus propios pensamientos. Y Cash entendía ese sentimiento más de lo que quería admitir. El bar cerró a las 2 de la mañana. Cash salió, fue a la puerta trasera y esperó. Cuando la puerta de acero se abrió, Nella salió con un abrigo fino que no era lo suficientemente cálido para Boston en febrero. Llevaba una mochila colgada de un hombro. Vio a Cash y se detuvo de inmediato. Su mano derecha se deslizó en su bolsillo, donde él supuso que guardaba un spray de pimienta. Sus ojos eran agudos, midiéndolo en medio segundo, desde sus zapatos hasta su abrigo.
y él supo que ella ya se había dado cuenta de que él no pertenecía a un lugar como este. Nella voz lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. ¿Quién pregunta? Su voz era plana, sin miedo, sin retroceder. El hombre que enterró a tu abuela. Nella no dijo nada durante 3 segundos, luego 5. Su mano permaneció en su bolsillo, pero sus dedos ya no estaban apretados. Sus ojos cambiaron, no se suavizaron, pero algo más profundo detrás de la dureza cedió, como el suelo que se derrumba bajo los pies de alguien que todavía intenta mantenerse en pie. Mi abuela murió. Su voz era tan plana como si estuviera preguntando por el tiempo, pero Cash la reconoció por lo que era. La voz de alguien que se había entrenado para recibir malas noticias sin permitirse derrumbarse. Cash le entregó la fotografía. Nella miró el anverso y su mano dejó de moverse. Le dio la vuelta y leyó la línea temblorosa escrita por su abuela, y su rostro no se movió. Ni un solo músculo cambió, pero las lágrimas corrieron en silencio. 2 líneas rectas por sus mejillas. Sin sollozos, sin respiración entrecortada, solo agua derramándose de los ojos de alguien que había estado seca durante tanto tiempo y todavía tenía algo dentro para dejar escapar. El funeral se celebró 3 días después en un pequeño cementerio privado en las afueras de Quincy, situado en una suave ladera con vistas a la bahía, bordeado de viejos arces y césped bien cuidado que nadie más que los muertos disfrutaría jamás. Cash pagó por todo. Un ataúd de roble, flores blancas dispuestas a ambos lados, una lápida de granito tallada con el nombre de Agnes Voss y los 2 números que marcaban los 78 años que había vivido en este mundo. No hubo sacerdote, ni elogio, solo 4 personas y un perro de pie alrededor de la tumba en una mañana gris de febrero. Cash se mantuvo un poco atrás, con las manos en los bolsillos de su abrigo, su rostro ilegible. Conroy estaba a su lado, también en silencio, sus ojos recorriendo el área por costumbre. Aunque no había nadie aquí de quien protegerse, Nella estaba de pie justo al lado de la tumba, con el mismo abrigo fino que Cash había visto la noche anterior. Su pelo suelto porque no había tenido tiempo de recogerlo, su rostro pálido por el viento frío. Y a su lado, Fantasma estaba sentado inmóvil en la hierba, el cuerpo demacrado del mastín presionado contra la pierna de Nella, su cabeza baja, sus ojos fijos en el suelo donde acababan de bajar el ataúd. Los pliegues naturalmente tristes de esa raza siempre los hacían parecer como si llevaran un gran pesar. Pero hoy, de pie junto a la tumba de la persona que lo había abrazado durante los últimos años de su vida, parecía que realmente estaba de luto. La cuarta persona era Odette Lang, de 68 años, dueña de una pequeña floristería en West Broadway, cerca del bar Flanagan's. Llegó con un ramo de margaritas blancas que ella misma había cortado en la tienda. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba las flores sobre la tapa del ataúd antes de que lo bajaran. Era la única persona aquí que había conocido a Agnes en vida, que la había visto una vez empujando un carrito de la compra por el barrio más de 20 años antes de que desapareciera de la vida de todos. Odette se paró junto a Nella y le puso una mano en el hombro, y Nella no se la quitó de encima. Eso era más de lo que permitía a la mayoría de la gente. Cuando el ataúd tocó el fondo de la tumba, Nella se arrodilló, abrió su mochila y sacó la vieja fotografía que Cash le había devuelto la noche anterior. La que le tomaron cuando tenía 9 años, de pie frente a la casa de madera, con las 4 esquinas desgastadas y suaves, y el reverso todavía marcado con la línea temblorosa de su abuela. Miró la fotografía por última vez, sus dedos rozando el rostro de la niña en la foto, y luego la colocó sobre la tumba. Lo único que le quedaba de su abuela, lo que había guardado durante 18 años, a través de 6 familias de acogida, a través de noches durmiendo en un coche, a través de cada mudanza que había hecho sin nada más que una mochila, lo dejó allí, creyendo en ese momento que podía dejar esa parte de su pasado atrás. Odette lloró en voz alta, secándose las lágrimas con un pañuelo. Nella no lloró. O quizás ya lo había llorado todo la noche anterior. Fantasma soltó un gemido bajo.
un sonido extraído de lo más profundo de su pecho. Luego apoyó su hocico en el borde de la tumba, cerró los ojos y se tumbó allí como si no tuviera intención de volver a levantarse. Cash estaba detrás de ellos, observándolo todo. No se adelantó, no dijo una palabra, no rezó porque no creía en nada que sus ojos no pudieran ver. Pero estuvo allí desde el principio hasta el final, hasta que la tumba se llenó de tierra, hasta que la lápida se irguió, hasta que Odette abrazó a Nella una vez y luego se fue en un taxi, cuando solo Cash, Conroy, Nella y Fantasma quedaron de pie ante la tumba de Agnes. Nella se giró y lo miró. El viento le echó el pelo sobre la cara y ella no se lo apartó. El perro, dijo ella. ¿Dónde está ahora? En mi casa. Quiero llevármelo. Lo dijo rápidamente, como si hubiera preparado esa frase de antemano, pero vivo en un estudio en Dorchester. Mi casero no permite mascotas. No puedo. Había amargura en las dos últimas palabras, no porque no quisiera, sino porque su vida siempre había sido así, siempre faltando esa única cosa necesaria para aferrarse a lo que amaba. Cash la miró, luego miró a Fantasma, todavía tumbado con el hocico presionado contra el borde de la tumba de Agnes. Entonces ven a verlo cuando quieras. Está en mi ático. Puedes venir cuando quieras. Nella se quedó en silencio, sus ojos midiéndolo de la misma manera que medía a todo el mundo. Rápida, aguda y negándose a creer demasiado pronto. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Por qué enterrarías a una anciana desconocida? ¿Comprarías un ataúd de roble? ¿Elegirías un cementerio hermoso? ¿Enviarías flores blancas? ¿Por qué? Cash la miró, luego bajó la vista a la tumba de Agnes y luego de nuevo a ella. No merecía morir en la calle, dijo él. Eso fue todo. No dio más explicaciones. Nella no le creyó. Podía verlo claramente en sus ojos, en la forma en que se inclinaba ligeramente lejos de él, en la forma en que su mano todavía sostenía la correa de su mochila en el hombro como si estuviera lista para darse la vuelta y marcharse en cualquier momento. Pero entonces miró a Fantasma, el demacrado mastín, todavía tumbado junto a la tumba de Agnes, y sus ojos se suavizaron por un breve instante antes de que pudiera ocultarlo. Está bien, dijo, vendré a visitarlo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del cementerio sin mirar atrás, sin darle las gracias. Cash la vio irse, luego miró a Fantasma. Por fin el perro se levantó, arrastrándose unos pasos en la dirección en que Nella se había ido. Pero cuando ella desapareció detrás de la línea de árboles, se detuvo, se giró para mirar a Cash, luego a la tumba de Agnes y luego de nuevo a Cash, como si estuviera haciendo una pregunta que nadie podía responder. Cash se arrodilló y puso una mano en la cabeza de Fantasma por primera vez sin que el perro se apartara. Ella volverá, le dijo con voz baja. Tiene que volver. Eres lo único que le queda. Nella vino por primera vez un martes por la tarde, 3 días después del funeral. Tocó el timbre. Cash abrió la puerta y ella pasó a su lado sin mirarlo, sin saludarlo, caminando directamente hacia donde Fantasma yacía junto a la chimenea. Se sentó en el suelo de mármol y le puso la mano en la cabeza al perro. Fantasma levantó la cabeza, la miró, luego apoyó el hocico en su regazo y cerró los ojos. Nella se quedó sentada allí durante 30 minutos sin decir una sola palabra a Cash, su mano derecha acariciando la cabeza de Fantasma, su izquierda todavía dentro del bolsillo de su abrigo, donde permanecía el spray de pimienta. Cash se sentó en la barra de la cocina, abrió su portátil y fingió trabajar. No la miró, o lo hizo, pero ella no lo pilló. La segunda vez que vino, fue lo mismo. 30 minutos. El mismo silencio, la misma mano dentro del bolsillo. La tercera vez, Fantasma se levantó cuando escuchó sus pasos en el pasillo, incluso antes de que sonara el timbre, su corta cola amputada se movía lenta y pesadamente. La cuarta vez, Nella se quedó 45 minutos. La quinta vez, se quitó el abrigo y lo colgó en la silla en lugar de llevarlo puesto durante toda la visita. Y Cash notó que su mano ya no estaba en su bolsillo. Venía 2 o 3 veces por semana, con la misma regularidad que el horario de sus turnos en el bar. Y cada vez que venía, simplemente se sentaba en el suelo con Fantasma,
susurrándole con una voz tan suave que Cash tenía que esforzarse para oírla. Una voz gentil y tierna, nada que ver con el tono plano y cortante que usaba con el resto del mundo. Hablaba más con el perro que con Cash. En verdad, apenas hablaba con Cash, y él no insistía. Simplemente estaba allí, en su propio ático, a unos metros de ella, en silencio y observando de reojo mientras fingía estar ocupado. Pero el ático empezó a cambiar, y ella no preguntó por qué, y él no dio explicaciones. En la primera semana apareció una gran cama ortopédica junto a la chimenea, del tipo hecho con espuma viscoelástica y diseñado especialmente para razas gigantes para soportar sus articulaciones y huesos. En la segunda semana, un comedero de acero inoxidable de gran tamaño reemplazó el plato de cerámica que Cash había usado la primera noche. Colocado en un soporte elevado a la altura adecuada para el hocico de un mastín, para que Fantasma no tuviera que agacharse demasiado. En la tercera semana, juguetes de goma de alta resistencia estaban esparcidos por el suelo. Ese mismo suelo de mármol que antes no contenía nada más que el reflejo de la luz. Una tarde, Conroy entró en el ático para entregar unos papeles. Miró a su alrededor, miró la cama del perro, los comederos, los juguetes, el abrigo de Nella colgado de la silla, y luego miró a Cash. Para ser un lugar con un perro, tu casa de repente parece que alguien vive aquí de verdad. Cash no levantó la vista de su portátil. Cállate. Conroy no se rió, pero la comisura de su boca se crispó mientras se daba la vuelta, y Cash lo vio y no dijo nada. Una noche, a finales de febrero, Nella llegó más tarde de lo habitual después de su turno, todavía con el olor a cerveza y humo de cigarrillo del bar en su abrigo. Se sentó en el suelo junto a Fantasma y el mastín, que ahora confiaba en ella lo suficiente como para apoyar toda su pesada cabeza en su regazo. En el momento en que se sentó, cerró los ojos y respiró a un ritmo uniforme, tranquilo de una manera que nunca lo estaba cuando solo estaba Cash. Ella le acarició las orejas y se sentó en silencio durante un buen rato. Cash se sentó en el sofá a unos metros de distancia, leyendo algo en su teléfono que en realidad no estaba leyendo. Entonces Nella preguntó, con voz baja, sus ojos todavía en Fantasma, no en Cash. ¿Cómo vivió en esos últimos años? Cash no levantó la vista. Sabía que esta pregunta llegaría tarde o temprano. Y también sabía que la respuesta no sería la que ella quería oír. Sola, dijo, en el frío. Luego hizo una pausa y añadió, con la voz aún más baja, pero sosteniéndolo a él. La habitación se quedó en silencio. El fuego de gas ardía de forma constante. El pequeño sonido de las llamas era suave y uniforme. Fantasma respiraba de forma constante en el regazo de Nella. Cash oyó un pequeño sonido, no un llanto, solo el difícil trago de alguien que intenta contenerlo todo. Y no se dio la vuelta. Sabía que Nella no quería que nadie la viera así. Él también conocía ese sentimiento, el sentimiento de un dolor que no quiere testigos, así que se quedó quieto, con los ojos fijos en la pantalla oscura de su teléfono, y le dio el espacio que necesitaba. Nella llegó una noche a mediados de marzo, más tarde de lo habitual. Después de su turno, entró por la puerta del ático más rápido de lo normal, con la cabeza ligeramente baja, el pelo suelto, cayéndole por un lado de la cara. Fue directamente hacia Fantasma. Se sentó en el suelo junto a su cama, y el mastín levantó la cabeza y la apoyó en su regazo por costumbre. Pero Cash ya lo había visto. En el breve segundo en que pasó por la luz del pasillo antes de bajar la cara, vio el moratón en su pómulo izquierdo, ligeramente hinchado, fresco, de solo unas pocas horas. Nella no dijo una palabra al respecto. Acarició la cabeza de Fantasma y le susurró de la misma manera que siempre lo hacía. Cash se sentó en el sofá, la miró durante exactamente 3 segundos y luego apartó la vista. No preguntó, no porque no le importara, sino porque sabía qué tipo de persona era Nella. Preguntar solo la habría alejado más. Ella no quería compasión. Quería que la gente fingiera que no lo había visto, y ella fingiría que no existía, y ambos seguirían adelante.
Cash entendía esa regla porque había vivido según ella toda su vida. Pero Cash Moreno no era el tipo de hombre que veía algo y lo dejaba pasar. Se levantó, salió al balcón, cerró la puerta de cristal tras de sí e hizo una llamada telefónica. Su voz era baja y uniforme, no enfadada, no elevada, solo frases cortas y tajantes que el hombre al otro lado entendió de inmediato. Colgó en menos de un minuto. A la mañana siguiente, un hombre en el sur de Boston fue a trabajar y descubrió que su tarjeta de empleado ya no abría la puerta. Recursos Humanos lo llamó a su oficina y le informó que había sido despedido, con efecto inmediato, sin una razón clara más allá de una reestructuración. El hombre nunca supo por qué. Nella nunca supo qué había sucedido, pero Conroy sí. Y cuando miró a Cash esa tarde, algo en sus ojos había cambiado, solo ligeramente, como si una pieza más hubiera caído en su lugar en la imagen del jefe que una vez creyó entender por completo. Pasaron unas semanas. Fantasma ganó peso de forma constante. La piel arrugada comenzó a estirarse más firmemente sobre el músculo que estaba volviendo. El pesado andar ondulante, natural de un mastín, reemplazó gradualmente el arrastre exhausto y cansado de los primeros días. Nella siguió viniendo con regularidad, quedándose más tiempo, a veces aceptando el vaso de agua que Cash dejaba en la barra de la cocina, sin decir gracias y sin decir que no. Todo se movía en un ritmo silencioso que ninguno de ellos se atrevía a nombrar. Entonces, una noche, cerca de las 11, Cash estaba tumbado en el sofá leyendo cuando sonó su teléfono. El nombre de Nella iluminó la pantalla. Nunca lo había llamado antes. Él respondió. Su voz era rápida, urgente. El pánico estaba contenido, pero no completamente oculto. Fantasma dejó de comer esta tarde. Llegué a las 9 y estaba tumbado, sin moverse. Su estómago está duro e hinchado. Respira rápido. No sé qué hacer. Cash ya estaba de pie y buscando las llaves de su coche antes de que ella terminara la frase. No lo hagas levantarse. No le des agua. Subo ahora mismo. Subió desde el garaje en 3 minutos, llegó al ático y encontró a Nella sentada en el suelo junto a Fantasma, con ambas manos apoyadas en el abdomen del perro, el miedo evidente en sus ojos. Fantasma estaba tumbado de lado, con el estómago hinchado y tenso, la respiración corta y superficial, los ojos apagados. Cash se arrodilló y presionó ligeramente el abdomen de Fantasma, sintiendo la tensión antinatural. Recordó lo que la doctora Colleen Brewer le había advertido durante el examen anterior, que las razas gigantes como los mastines eran especialmente vulnerables a la hinchazón, a la torsión gástrica, y que si no se trataba en cuestión de horas, podría matarlos. No le dijo eso a Nella, solo dijo, vamos ahora. Luego levantó a Fantasma, más de 50 kilos, lo llevó al ascensor, bajó al garaje y lo acostó en el asiento trasero. Nella se subió a su lado, puso la cabeza del perro en su regazo, le acarició las orejas y siguió susurrando. Está bien, con una voz que temblaba tanto que ni ella misma se lo creía. Cash condujo por el Boston nocturno, se saltó 2 semáforos en rojo y llegó a la clínica veterinaria de emergencia de la doctora Colleen Brewer en Brooklyn en 14 minutos. La doctora ya había sido llamada por Cash en el camino y estaba esperando. Fantasma fue llevado adentro de inmediato y las puertas de la sala de emergencias se cerraron frente a ellos. La sala de espera era pequeña, con luces blancas y sillas de plástico. Cash se sentó. Nella se sentó a su lado y por primera vez desde que se conocieron, su hombro tocó el de él. No a propósito, simplemente se había sentado sin fuerzas suficientes para mantener la distancia. Pasaron 20 minutos en silencio, luego 30. Nella estaba sentada con la cabeza gacha, ambas manos apretadas en su regazo, las rodillas temblando ligeramente. Cash estaba sentado erguido, con los ojos fijos en la puerta de la sala de emergencias, y no se movió de su asiento, y no se apartó de ese lugar donde el hombro de ella tocaba el suyo. Cuando la doctora Brewer salió, quitándose los guantes, con el rostro cansado pero ya no tenso. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo. Hinchazón leve, dijo. El estómago estaba distendido,
pero no se había torcido. Lo trajeron a tiempo. Estará bien. Necesita ser monitoreado durante 24 horas, pero el peligro ha pasado. Nella soltó un largo suspiro y todo su cuerpo pareció plegarse sobre sí mismo, como si alguien acabara de cortar el cable que la había mantenido erguida todo el tiempo. Se volvió hacia Cash y por primera vez lo miró, no para evaluarlo, no para ponerlo a prueba, sino que realmente lo miró. ¿Por qué te preocupas tanto por él?, preguntó. Es solo un perro. Cash la miró. Luego miró la puerta de la sala de emergencias detrás de la doctora, donde estaba Fantasma. No es solo un perro, dijo. Es lo único que confía en mí, sin condiciones. La sala de espera se quedó en silencio. Las luces blancas zumbaban suavemente sobre sus cabezas. Nella lo miró un momento más y luego dijo, con la voz más baja ahora, ya sin ese filo de acero. Sé lo que se siente. La noche que Fantasma se quedó en la clínica, Cash no durmió. No porque estuviera preocupado por el perro. La doctora Brewer ya había dicho que el peligro había pasado. Fue porque el nombre de Agnes Voss seguía dando vueltas en su mente como una bala que aún no había encontrado su objetivo. Ama de llaves durante 30 años, sabía de la casa de seguridad en Vermont, fue testigo del asesinato de su madre y luego desapareció sin dejar rastro. Esas piezas no encajaban en la imagen de una anciana corriente que moría de frío en la calle. Formaban la imagen de alguien que ocultaba algo. Cash se sentó en la oficina, un piso debajo del ático, abrió la caja fuerte y sacó los viejos archivos que había incautado cuando derrocó a su padre 12 años antes. Registros financieros, listas de socios, registros de transacciones. Los había leído cuando tomó el control del imperio y notó un vacío, uno que había ignorado en ese momento porque había demasiados otros fuegos que apagar. Los libros de contabilidad clandestinos de la familia Moreno, desde la época de su abuelo hasta la de su padre, habían registrado a mano cada transacción, cada canal de lavado de dinero, cada socio, cada funcionario comprado, cada limpieza arreglada y disfrazada de otra cosa. Todo ello contenido en un libro que los de dentro llamaban el libro negro. Ese libro nunca había sido digitalizado porque su padre era paranoico con la tecnología. Solo había existido una copia, escrita a mano, y había desaparecido. Cash siempre había asumido que su padre lo había destruido antes de ser derrocado, o que alguien en la purga lo había quemado, pero ahora lo entendía. Agnes se lo había llevado. Se sentó de nuevo y ordenó las piezas. Agnes había sido el ama de llaves, pero también había sido la persona en la que su padre confiaba para llevar los libros porque era meticulosa, leal y no lo suficientemente fluida en inglés para entender todo lo que escribía. O al menos eso era lo que su padre creía. 18 años antes, cuando el imperio bajo su padre había comenzado a fracturarse, cuando los rivales habían comenzado a rodearlo, cuando su madre fue asesinada en una purga interna ordenada por su propio padre, Agnes lo había visto todo. Sabía demasiado. Sabía que el libro era una bomba capaz de destruirlo todo, y sabía que cualquiera que lo tuviera se convertía en un objetivo. También sabía que si alguna facción descubría que ella tenía el libro, no solo irían a por ella, sino que irían a por cualquiera a quien ella amara para obligarla a entregarlo. Y solo le quedaba una persona a la que amar. Nella, de 9 años. Agnes había elegido desaparecer para que el libro pudiera desaparecer con ella, y para que Nella, su única nieta, quedara completamente separada de ella, sin contacto, sin rastro, sin ningún camino que nadie pudiera usar para convertir a la niña en una moneda de cambio. Había elegido perder a su nieta para que su nieta pudiera vivir. Cash cerró los archivos, se reclinó en su silla y miró al techo. Si el libro negro todavía existía en alguna parte, contenía suficiente información para destruir el imperio que ahora estaba en sus manos. Podría meter en una prisión federal a docenas de personas, incluidos socios actuales con los que todavía hacía negocios, funcionarios que todavía controlaba, y incluido el propio Cash. Sus ojos se alzaron hacia el ático de arriba, donde Fantasma yacía en la cama ortopédica junto a la chimenea. El mastín se había quedado con Agnes durante los últimos años, vivió con ella donde quiera que fuera.
Y si Agnes había escondido el libro en algún lugar antes de morir, entonces el perro recordaba el camino. El trozo de papel con la dirección de Vermont en el bolsillo del abrigo de Agnes. La vieja casa de seguridad de la familia Moreno. Fantasma conocía ese lugar. Cash se levantó, se acercó a la ventana y miró Boston a las 4 de la mañana. La ciudad todavía estaba iluminada bajo él, todavía hermosa, todavía peligrosa. Ese libro podía salvarlo o matarlo, dependiendo de quién lo encontrara primero. Abril llegó y trajo consigo algo que este ático nunca antes había conocido. Vida. Fantasma había alcanzado ahora su plenitud, formidable y en su mejor momento. Su estructura, antes hundida, era ahora un sólido muro de poder, y el espíritu cansado de sus ojos había sido reemplazado por una alerta aguda y majestuosa que vigilaba el ático. Se movía por el ático con una confianza tranquila y creciente, sus garras golpeando con un ritmo uniforme el suelo de mármol, su enorme cabeza balanceándose con cada paso. Y cada vez que pasaba junto a Cash sentado en el sofá, se detenía, apoyaba esa pesada cabeza contra la rodilla de Cash durante 3 segundos y luego seguía caminando, como si fuera un ritual entre dos criaturas que ya habían resuelto la cuestión de a quién pertenecía quién. Nella venía más a menudo ahora, ya no solo 2 o 3 veces por semana, sino casi todas las noches después de su turno, y comenzó a hacer algo que Cash no esperaba. Cocinaba. La cocina de acero inoxidable y granito, que nunca se había usado realmente para cocinar, la cocina que Cash solo conocía como un lugar para servir whisky, hervir agua, de repente olía a ajo chisporroteando en aceite, a aceite de oliva calentándose, a salsa de tomate a fuego lento. Nella abrió los armarios, los encontró vacíos, miró a Cash con una expresión que él no se atrevería a llamar burlona, pero que se le acercaba. Luego escribió una lista de la compra y la pegó en el frigorífico. Al día siguiente, todo lo de la lista apareció al completo, y ninguno de los dos dijo una palabra al respecto. Esa noche, Nella hizo pasta. Estaba de pie junto a la estufa, removiendo la olla de salsa, con el pelo recogido en un moño alto, el cuello de una vieja camiseta lo suficientemente bajo como para mostrar su clavícula. Y Cash estaba sentado en la barra de la cocina a 2 metros de distancia, fingiendo leer noticias en su teléfono mientras sus ojos permanecían en ella. La vio probar la salsa de la cuchara de madera, fruncir el ceño, añadir sal y luego volver a probarla. Fantasma yacía a sus pies, ocupando casi todo el pasillo de la cocina. Y cuando Nella dio un paso a la izquierda, él se movió con ella, su enorme cabeza frotándose con fuerza contra su pantorrilla tan de repente que ella tropezó y casi se cae, sujetándose a la encimera. Y ella se rió. Por primera vez, no fue una gran sonrisa, no una carcajada. Solo las comisuras de su boca se levantaron, sus ojos se entrecerraron, y el rostro que siempre parecía tenso como un alambre, de repente se suavizó, por un breve momento sin vigilancia que no logró controlar. Cash miró esa sonrisa y algo dentro de su pecho se abrió. No con dolor, no como una cuchilla, solo con la extraña sensación de un muro interior que se resquebraja, y no podía recordar cuándo lo había construido en primer lugar. Ni siquiera tuvo tiempo de entender qué era ese sentimiento antes de que el teléfono en su bolsillo vibrara. Miró la pantalla. Conroy. Cash se levantó de la barra, salió al balcón y cerró la puerta de cristal tras de sí. Dentro, Nella seguía de pie junto a la estufa, sonriendo débilmente a Fantasma, mientras el perro volvía a frotar su cabeza contra su pierna, sin saber nada. Cash respondió a la llamada. Jefe. La voz de Conroy era más baja de lo habitual, y Cash conocía esa voz. Era la voz que Conroy usaba cuando las malas noticias no podían esperar hasta la mañana. Reuben Ash sabe lo de la anciana, sabe lo del libro. Cash se quedó quieto en el balcón. El viento de abril cortaba el frío a su alrededor. Las luces de Boston parpadeaban abajo. A través del cristal, miró de nuevo al ático, donde Nella estaba sirviendo pasta en los platos, donde Fantasma esperaba a sus pies, con la esperanza de que cayeran algunos bocados.
donde la cocina, por primera vez, olía a una verdadera comida casera, y todo lo que tenía ante él se parecía al tipo de cosa que nunca había tenido en su vida. ¿Qué sabe?, preguntó, su voz sin cambios. Suficiente, y está preguntando por la chica. Reuben Ash llegó al mediodía siguiente sin cita, sin pasar por Conroy, entrando directamente en la oficina de Cash, un piso debajo del ático, como si fuera el dueño de todo el edificio. Tenía 45 años, el pelo engominado hacia atrás, llevaba un traje gris de 3 piezas hecho a medida en Londres, zapatos de cuero pulido y el tipo de sonrisa que Cash había visto muchas veces antes en los rostros de hombres peligrosos. La sonrisa de alguien que sabe algo que el otro no quiere que nadie más sepa. Reuben controlaba la mayoría de las operaciones clandestinas en Nueva Inglaterra. Drogas, apuestas, usura. Operaba en paralelo al imperio de Cash, pero a un nivel más bajo, más sucio y más codicioso. Los dos no eran aliados, y tampoco eran enemigos todavía. Solo dos depredadores dividiendo el territorio y sabiendo que era mejor no morder, a menos que tuvieran que hacerlo. Hasta ahora. Reuben se sentó en la silla frente al escritorio de Cash sin ser invitado. Cruzó una pierna sobre la otra y comenzó con un tono amistoso que ambos sabían que era falso. He oído que ahora tienes un perro, un mastín, ¿verdad? Con clase. Nunca pensé que Cash Moreno fuera el tipo de hombre que va a casa y acaricia a un perro. Cash no respondió. Tampoco volvió a sentarse. Se quedó apoyado en el borde del escritorio, con los brazos cruzados, mirando a Reuben como un hombre mira a una rata que acaba de meterse en su restaurante. A Reuben no le afectó esa mirada, o fingió que no. Inclinó la cabeza y amplió su sonrisa. También he oído lo de la anciana Agnes Voss, la antigua ama de llaves de tu familia. Lo curioso es que murió de frío en la calle, y tú fuiste el único al que le importó lo suficiente como para recoger el cuerpo. Aún más interesante es que desapareció durante 18 años y nadie la buscó. Y desapareció al mismo tiempo que un libro de contabilidad. Mucha gente pagaría una gran cantidad de dinero por ponerle las manos encima. Cash no se movió. ¿Qué quieres, Reuben? El libro. Reuben lo dijo claramente, sin rodeos. La sonrisa todavía en su boca, aunque sus ojos ya no sonreían. La anciana lo guardó durante 18 años. Ahora está muerta, pero todavía está por ahí en alguna parte. Y creo que el perro sabe el camino. ¿Cuánto tiempo estuvo ese animal con ella? ¿5 años? ¿6? Sabe dónde vivía, a dónde iba, dónde escondía las cosas. Hizo una pausa, inclinó la cabeza hacia el otro lado, y algo brilló en sus ojos, o quizás la nieta lo sabe. El aire en la habitación cambió, no porque Reuben hubiera levantado la voz o hecho una amenaza directa, sino porque Cash entendió que sabía de Nella. Sabía que existía, sabía que estaba vinculada a Agnes, y ya estaba sopesando la idea de usarla como un camino hacia el libro. Cash miró directamente a los ojos de Reuben, y cuando habló, su voz no había cambiado de la de cualquier otro día. No más alta, no más aguda, pero había algo en ella que cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en este mundo reconocería como la advertencia final. No vas a tocarla. Reuben se quedó quieto por un segundo. Luego la sonrisa regresó, lenta y encantada. Ella, no el perro. Repitió esas dos palabras, saboreándolas como si fueran caramelos. Sus ojos se iluminaron con la mirada de un hombre que acaba de encontrar la debilidad que había estado buscando. Interesante. Reuben se levantó, se abotonó la chaqueta del traje, hizo un pequeño asentimiento como si esto no hubiera sido más que una visita social entre dos hombres de negocios, y luego salió de la oficina. Sus pasos resonaron en el suelo de madera del pasillo. Luego las puertas del ascensor se cerraron, y luego el silencio. Cash se quedó solo en la oficina, la luz del mediodía entrando a través de las persianas, ambos puños apretados y blancos a sus costados. Cash esperó hasta esa noche. Sabía que no podía esperar más, porque Reuben Ash no era el tipo de hombre que hacía amenazas vacías y luego se sentaba a observar. Y si Nella se enteraba de la verdad por boca de otra persona,
Todo se volvería 100 veces peor que escucharlo de él. Condujo hasta el bar Flanagan's, aparcó junto a la entrada trasera y esperó a que Nella terminara su turno a las 2 de la mañana, igual que la primera vez que hablaron. Cuando ella salió, con la mochila al hombro, llevando ese mismo abrigo fino y familiar, lo vio y ya no se inmutó. Se había acostumbrado a que él apareciera allí, y eso hizo que lo que estaba a punto de decir se sintiera aún más pesado. Tengo que decirte algo, dijo Cash. Su voz era uniforme, pero no fría. No la voz que usaba con Conroy o Robin, sino una voz que apenas reconocía en sí mismo. Nella lo miró, lo midió rápidamente, luego se cruzó de brazos y dijo, «Pues dilo. Tu abuela trabajaba para mi familia, no de una manera ordinaria. Estaba dentro, muy dentro, durante 30 años. Guardaba algo importante, algo que mucha gente quiere, y ahora que ya no está, esa gente lo está buscando». Se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Y saben de ti. Podrías estar en peligro». Nella no dijo nada durante 5 segundos, luego 10. El viento nocturno de Boston soplaba por el callejón detrás del bar, trayendo el olor a basura y agua salada del puerto. Entonces sus ojos cambiaron. No con miedo, no con pánico. Se endurecieron como acero frío, como una puerta que se cierra de golpe sobre algo que apenas había comenzado a abrirse una rendija en las últimas semanas. «Tu familia», dijo lentamente, cada palabra clara. «¿Quién eres realmente?» Cash la miró y supo que este era el tipo de momento en el que cada respuesta era incorrecta. Decir la verdad y perderla. Mentir y demostrar que no merecía la confianza que ella había comenzado a depositar en él. Eligió el punto intermedio, lo más cercano a la verdad que podía soportar. Alguien en quien no deberías confiar. Nella siguió mirándolo durante otros 3 segundos, y en esos 3 segundos, él vio como todo lo que ella había comenzado a reconstruir en las últimas semanas se derrumbaba tras sus ojos, capa por capa. La frágil confianza que le había dado a Fantasma, al ático, a las noches cocinando, al hombre que se sentaba a unos metros y nunca se acercaba más de lo que ella permitía. Todo se desmoronó en 3 segundos. Entonces, ¿por qué me lo dices? Su voz era plana. El mismo tipo de voz plana que había escuchado la primera noche que supo que su abuela había muerto. El tipo de voz que pertenece a alguien tan acostumbrado a la traición que ya no desperdicia energía en reaccionar, porque no quería que te enteraras por otra persona. Nella lo miró por última vez. No había lágrimas, ni temblor en su voz, ni más preguntas. Se dio la vuelta, se ajustó la mochila en el hombro y caminó por el oscuro callejón hacia la calle principal, sin mirar atrás ni una vez. Cash se quedó allí, con la espalda contra la fría pared de ladrillo detrás del bar, viéndola desaparecer en la oscuridad. Y no fue tras ella. No porque no quisiera, sino porque sabía que no tenía derecho. El primer día Nella no vino. Cash no le dio importancia. El segundo día se encontró mirando hacia las puertas del ascensor más a menudo de lo habitual. El tercer día Fantasma dejó de comer. El mastín no estaba enfermo, no tenía fiebre, no mostraba ningún síntoma. Simplemente se levantó de la cama ortopédica junto a la chimenea, caminó hasta la puerta del ático, se tumbó allí con el hocico apoyado entre las patas delanteras, los ojos fijos en la rendija bajo la puerta, y esperó. No se movió de ese lugar en todo el día. Cash le puso un plato de comida al lado. Fantasma lo miró de reojo y luego volvió a mirar fijamente la puerta. El cuarto día, Cash se sentó en el sofá a las 3 de la mañana, con el ático en silencio. Fantasma seguía tumbado junto a la puerta. Ese cuerpo de más de 50 kilos acurrucado en una masa inmóvil de color gris azulado, y Cash se dio cuenta de algo que no quería admitir. La estaba esperando. No esperando a que viniera a ver al perro, esperando el sonido de sus pasos en el pasillo, esperando el olor del bar que traía consigo cuando entraba por la puerta, esperando la forma en que se sentaba en el suelo sin mirarlo y de alguna manera hacía que toda la habitación cobrara vida. Estaba esperando a Nella Voss y se odiaba a sí mismo por ello. En la tarde del quinto día, Cash condujo hasta el cementerio de Mount Hope, en la parte sur de Boston, donde estaba enterrada su madre. Su tumba yacía bajo un viejo arce,
marcada por una simple lápida de granito sin nombre de familia, solo su nombre y dos números. Cash se arrodilló sobre la hierba húmeda, puso su mano sobre la fría superficie de la piedra y habló con la mujer que llevaba muerta 18 años, con una voz que nadie en este mundo había oído jamás. La voz del hombre de 18 años que todavía vivía en algún lugar dentro de este hombre de 36. No soy lo suficientemente bueno. Mis manos están demasiado sucias. Ella se merece más que eso, más que cualquier cosa que yo pudiera darle. El viento soplaba entre la hilera de arces, las hojas secas susurraban unas contra otras, y nadie respondió. Al mismo tiempo, en Dorchester, Nella abrió la puerta de su estudio después de su turno y entró en la oscuridad. Encendió la luz y se quedó helada. La habitación había sido destrozada, el armario estaba abierto, sus pertenencias esparcidas por el suelo, los cajones arrancados y dispersos. El colchón había sido volteado y rajado con un largo corte. Y en la pared, escritas con pintura roja en spray, había 3 líneas. Renuncia al perro, renuncia a lo que tu abuela escondió. La próxima vez no serán solo tus cosas. Nella se quedó en medio de la habitación destrozada, mirando las 3 líneas, y no gritó, no lloró, no llamó a la policía, porque había vivido lo suficiente en lugares lo bastante malos como para saber que la policía no protegía a gente como ella. Cogió su mochila, metió las pocas cosas que aún estaban intactas y salió del estudio sabiendo que no volvería. Caminó por la noche de Boston sin saber a dónde iba hasta que sus pies la llevaron al puerto, en el distrito de Seaport. Se sentó en el borde de hormigón, con las rodillas pegadas al pecho, mirando el agua negra que brillaba con las luces de la ciudad, el viento de la bahía cortando su fino abrigo, y habló con nadie en particular con esa misma voz plana que había usado toda su vida cada vez que todo se desmoronaba. Todos me abandonan. Ella me abandonó. Él me mintió. Nadie me quiere de verdad. Se quedó sentada allí quién sabe cuánto tiempo. Luego oyó pasos sobre el hormigón, lentos, uniformes, sin intentar ser silenciosos, sin intentar esconderse. Cash se sentó a su lado en el borde, a un brazo de distancia, sin tocarla. Miró hacia la bahía, no a ella. Nella no preguntó cómo la había encontrado allí. Ya había vivido lo suficientemente cerca de su mundo como para saber que hombres como él siempre encontraban a quien querían encontrar. Tienes todo el derecho a odiarme, dijo Cash con voz baja, sus ojos todavía en el agua. Pero Reuben Ash no se detendrá. Volverá a por ti, y la próxima vez no serán solo tus cosas. Hizo una pausa. Puedo protegerte. No porque sea bueno, sino porque soy el único lo suficientemente peligroso como para mantenerte a salvo. Nella siguió mirando la bahía, el viento soplándole el pelo en la cara, sus ojos secos. ¿Por qué te importa?, preguntó. Y esta vez, la pregunta no tenía el filo de antes. Estaba cansada, realmente cansada. El tipo de cansancio que pertenece a alguien que ha pasado toda su vida haciendo esa pregunta y nunca ha obtenido una respuesta en la que pudiera confiar. Cash guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, todavía mirando el agua, no a ella, porque sé lo que la soledad desde el principio le hace a una persona. Sé cómo los destruye. El viento barrió el puerto, trayendo el olor a sal y aceite de motor de los barcos. Nella se quedó sentada sin moverse. Luego se levantó lentamente y cuando Cash le tendió la mano, sin agarrarla, solo abriendo la palma hacia ella miró esa mano durante 3 segundos y luego la tomó. Se levantó con la mochila al hombro, su mano en la de él, y los dos se alejaron del puerto sin decir otra palabra. Cash la llevó de vuelta al ático esa noche. Abrió la habitación de invitados del este, una habitación en la que nadie había entrado desde el día en que compró el edificio, con una cama, un armario, un baño privado y su propia cerradura. Dejó la llave en la mesita de noche, retrocedió y cerró la puerta. Nella se quedó en medio de la habitación con la mochila todavía al hombro, mirando a su alrededor un espacio más grande que el estudio que acababa de perder. Luego, mirando la cerradura de la puerta, la cerró con llave y Cash oyó el clic desde el pasillo. No dijo nada. Se dio la vuelta y volvió a su propia habitación.
A la mañana siguiente, Nella salió y encontró a Cash sentado en la barra de la cocina tomando café, con Fantasma tumbado a sus pies. El mastín levantó la cabeza al oír sus pasos, su cola se movió lentamente, luego se levantó y fue directamente hacia ella, presionando su enorme cabeza contra su estómago. Nella le puso una mano en la cabeza y miró a Cash. Estoy aquí por Fantasma y por mi abuela, no por ti. Cash tomó un sorbo de café sin levantar la vista. Lo sé. Y así fue como empezaron a vivir bajo el mismo techo. Dos extraños compartiendo el mismo espacio sin compartir nada más, al menos durante el día. A la luz del día, Nella mantenía la distancia. Se quedaba en su habitación, jugaba con Fantasma o salía a pasear por la zona que Conroy se había asegurado de que fuera segura. Cash trabajaba en la oficina de abajo, se reunía con gente, hacía llamadas y dirigía su imperio como siempre lo había hecho. Rara vez estaban en la misma habitación durante más de 5 minutos durante el día. Pero por la noche era diferente. Nella no podía dormir. Cash tampoco. Y el ático a las 2 de la mañana se convertía en un lugar completamente diferente de lo que era a la luz del día. Más silencioso, más oscuro, más honesto. La primera noche, Nella salió a por agua. Encontró a Cash sentado en el sofá en la oscuridad, con Fantasma extendido en la otra mitad, un mastín de 60 kilos ocupando espacio sin pedir permiso. Casi se vuelve a su habitación, pero Fantasma levantó la cabeza y la miró, y ella se sentó en el sillón frente a Cash, bebió su agua y no dijo nada. La segunda noche volvió a salir y se sentó en el mismo lugar. La tercera noche preguntó, ¿no duermes? Y Cash respondió, nunca. Y esa fue la primera conversación que tuvieron bajo este techo. Después de eso se convirtió en una costumbre. Las 2 de la mañana. La sala de estar, la chimenea de gas ardiendo a fuego bajo, Fantasma tumbado en medio, ocupando todo el sofá, Cash sentado en un extremo, Nella en el sillón y hablaban. No el tipo de conversación que la gente tiene por cortesía. El tipo de conversación que dos insomnes tienen a las 2 de la mañana, cuando la oscuridad es lo suficientemente densa como para ocultar la vergüenza y el miedo, cuando ninguna de las dos personas puede ver completamente el rostro de la otra. Nella le habló de la acogida familiar. 6 familias de acogida en 9 años, 2 de ellas abusivas. La tercera familia la encerraba en un armario cuando se portaba mal. En la quinta, el marido bebía y ella aprendió a dormir con los zapatos puestos porque nunca sabía cuándo podría necesitar correr. A los 18 años, salió del sistema y se enfrentó al mundo con una mochila, sin $1 a su nombre, sin una cara familiar, sin una sola persona que llamara para preguntar si estaba bien. Cash escuchó sin interrumpir, sin decir lo horrible que era, sin poner la cara de lástima que ella odiaba más que nada en el mundo. Simplemente escuchó. Luego, cuando ella se quedó en silencio, él le contó su propia historia. Su padre había ordenado matar a su madre cuando Cash tenía 18 años. No porque ella lo traicionara o porque hubiera hecho algo malo, porque sabía demasiado y su padre no confiaba en nadie, ni siquiera en la mujer que dormía a su lado cada noche. Cash encontró el pañuelo bordado con flores en su habitación después de que ella muriera, y lo escondió antes de que su padre pudiera borrar todo rastro de ella. 12 años después, derrocó a su padre, no por ambición, sino porque era la única manera de no convertirse en la siguiente víctima. Tenía 24 años cuando tomó el poder, y ni una sola noche desde entonces había dormido de un tirón. Hablaron hasta casi las 4 de la mañana. Luego se sentaron en silencio, escuchando los ronquidos de Fantasma, y ninguno de los dos sintió la necesidad de decir nada más. Este era el tipo de conversaciones que ninguno de los dos había tenido jamás con nadie más en el mundo. Una tarde, unos días después, Nella estaba en la cocina sirviendo café, cuando Conroy pasó a dejar unos papeles para Cash. Cash entró en la oficina, dejando a Nella y Conroy solos en la cocina. Nella miró a Conroy, el hombre silencioso que solo conocía por breves asentimientos, y le preguntó directamente, ¿ha dejado que alguien se quede aquí antes que yo? Conroy la miró, luego miró alrededor del ático,
la cama de fantasma, los zapatos de Nella junto a la puerta, su taza de café en la encimera. En 15 años trabajando para él, eres la primera persona que se sienta en ese sofá sin ser un socio de negocios o un enemigo. Nella se quedó en silencio y luego preguntó, entonces, ¿qué soy yo? Conroy la miró un segundo más, su rostro sin cambios, pero había algo en sus ojos que Nella no podía leer del todo. Algo casi gentil, o lo más cercano a gentil que un hombre como Conroy podía llegar a ser. Todavía no tengo una palabra para eso, dijo. Luego recogió sus expedientes y se fue. Salieron a las 6 de la mañana, antes de que Boston hubiera empezado a despertar. Cash conducía. Conroy iba en el asiento del copiloto y Nella en la parte de atrás con Fantasma. El mastín se extendía por casi todo el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Nella, los ojos cerrados, respirando al ritmo constante del coche en movimiento. Nadie dijo mucho durante el viaje de 3 horas. Nella miraba por la ventana, viendo cómo Boston se alejaba y daba paso a la autopista, luego a las colinas y luego al bosque. Cash mantenía los ojos en la carretera, mirando de vez en cuando por el retrovisor. No para comprobar si había coches detrás, sino para mirar a Nella, para observar cómo su mano descansaba sobre la cabeza de Fantasma, cómo apoyaba la sien contra el cristal sin dormir. Conroy revisaba su teléfono y vigilaba en silencio, como siempre hacía. Cuando se desviaron de la carretera principal por el estrecho camino de tierra que se adentraba en los bosques de Vermont, con densos árboles a ambos lados y ramas secas crujiendo bajo los neumáticos, Fantasma levantó la cabeza. El perro se incorporó en el asiento trasero, pegó la nariz al cristal, con las orejas alerta, todo su cuerpo tenso de una manera que Nella nunca había visto antes. Conocía este lugar. La casa se alzaba al final del camino de tierra, en un claro del bosque, más pequeña de lo que Cash había imaginado. Una cabaña de madera de un solo piso. El techo se había derrumbado por un lado, las ventanas estaban rotas, la maleza crecía hasta los alféizares, las tablas grises y desgastadas se pudrían después de 20 años sin que una mano humana las tocara. Había sido una casa de seguridad de la familia Moreno, un lugar para esconder gente y cosas, y ahora era solo el cadáver de una casa en medio del bosque. Cash apagó el motor. En el momento en que Nella abrió la puerta, Fantasma salió disparado como una flecha de una ballesta. 55 kilos de mastín se lanzaron más allá de ella y corrieron directamente hacia la cabaña a través de la puerta principal, que colgaba rota de sus goznes. Nella lo llamó por su nombre, pero él no se detuvo. Los tres corrieron tras él. Dentro de la cabaña estaba oscuro, con un denso olor a mojo y madera podrida. La luz del sol se colaba por los agujeros del techo y proyectaba franjas de luz sobre el suelo. Fantasma corrió directamente a la pared de madera del fondo, donde no había nada evidente, solo tablones unidos, y comenzó a arañarla, frenético, las uñas raspando, la madera chirriando, gemidos bajos arrancados de lo más profundo de su pecho, esa enorme cabeza empujando contra la pared, las patas delanteras arañando sin parar. Recordaba, no de hace 18 años, sino del último invierno que había pasado vagando con Agnes, cuando ella lo había llevado a esta cabaña una última vez para asegurarse de que su secreto seguía a salvo. Nella se quedó helada, mirando al perro. Cash miró la pared, luego a Fantasma, y dio un paso adelante. Agarró a Fantasma por los hombros y lo hizo retroceder. Y por primera vez, el perro se resistió. Un gruñido bajo salió de él, no dirigido a Cash, sino a la propia pared, como si estuviera enfadado porque se negaba a abrirse. Cash se volvió hacia Conroy. Martillo en el maletero. Conroy salió y volvió con un martillo y una palanca. Cash tomó la palanca, la encajó en la junta entre dos tablones y tiró. La madera podrida cedió fácilmente, el polvo estalló en el aire, y detrás de la pared había un pequeño espacio hueco, lo suficientemente grande como para albergar una caja de hojalata del tamaño de una caja de zapatos. Cash la sacó y le quitó el polvo. La lata era vieja, el óxido se extendía por los bordes, la tapa estaba bien cerrada. La abrió.
Dentro había dos cosas. Un grueso libro de contabilidad de cuero negro, escrito a mano con tinta azul. Cada página estaba abarrotada de una escritura pequeña y pulcra, con una caligrafía que Cash reconoció al instante como la de alguien que se había pasado la vida llevando libros. El libro negro, cada transacción, cada socio, cada canal de lavado de dinero, cada funcionario comprado, cada crimen a lo largo de 3 generaciones de morenos, registrado a mano en papel, existiendo en una sola copia, y había estado escondido dentro de esta pared durante 18 años. La segunda cosa era una carta, papel blanco amarillento por el tiempo, y en el anverso estaban escritas 2 palabras con esa misma caligrafía familiar y temblorosa. Para Nella. Cash sostuvo el sobre, miró a Nella y se lo entregó. Nella tomó la carta con ambas manos, sus dedos temblaban. Abrió el sobre, sacó el papel doblado y leyó, la escritura inclinada a través de la página. La tinta estaba borrosa en algunos lugares, como si hubieran caído lágrimas mientras se escribía. Mi niña, te dejé para salvarte. Si hubieran sabido lo que guardaba, te habrían usado para amenazarme. Elegí perderte antes que perder tu vida. Cada día lejos de ti, una pequeña parte de mí moría. Conté cada día. Recordé tu cumpleaños cada año. No olvidé ni uno solo. Fantasma fue mi único amigo en esos últimos años. Fue más leal que nadie que haya conocido. Ámalo por mí y perdóname. Te amo desde el principio hasta el fin. Tu abuela. Nella terminó de leer y no se derrumbó. De inmediato se quedó allí sosteniendo la carta, sus 2 ojos recorriendo cada línea una y otra vez, como si leerla una vez más pudiera cambiar los 18 años que su abuela la había dejado atrás. Entonces sus rodillas cedieron lentamente, no por un desmayo, sino porque su cuerpo ya no podía soportar el peso de 18 años de espera, ahora que finalmente tenía una respuesta. Se hundió en el podrido suelo de madera de la cabaña, con la carta apretada contra su pecho, y lloró, no en voz alta, como había llorado la primera vez en el callejón detrás del bar Flanagan's, con las lágrimas corriendo mientras su rostro no se movía. Pero esta vez sus hombros temblaban. Cash se arrodilló a su lado y no dijo nada. Puso una mano en su espalda, pesada y cálida, a través de la fina tela de su abrigo, y ella no se la quitó de encima. Fantasma se acercó, su gigantesco cuerpo de mastín moviéndose con una sorprendente delicadeza. Bajó la cabeza al nivel del rostro de Nella y le lamió las lágrimas de las mejillas. Lentamente, una por una, su nariz húmeda y cálida contra su piel. Nella puso una mano en la cabeza de Fantasma mientras la otra todavía sostenía la carta, y se quedó sentada en esa cabaña en ruinas en medio de los bosques de Vermont, entre los 2 únicos seres vivos en este mundo que estaban con ella sin pedir nada a cambio. Mucho tiempo después, cuando las lágrimas cesaron, Nella levantó la cabeza, con los ojos rojos pero la voz firme. Miró el libro negro en las manos de Cash. ¿Qué vas a hacer con él? Cash miró el libro, luego a ella y de nuevo al libro. Lo correcto, dijo. El primer disparo destrozó la ventana de la cabaña justo cuando Cash guardaba el libro negro dentro de su abrigo. Los cristales rotos llovieron sobre el podrido suelo de madera. Fantasma soltó un ladrido profundo como un trueno, y Cash ya había arrastrado a Nella al suelo antes de que el segundo disparo atravesara el marco sobre sus cabezas. Conroy sacó el arma de detrás de su espalda y rodó hacia la esquina junto a la ventana destrozada. Mirando hacia afuera, 3 hombres, quizás 4, cubriendo ambos lados. Un coche bloqueando el camino de tierra al frente. Reuben Ash sabía que habían venido a Vermont. Cash no se sorprendió. Sabía que Reuben tenía gente vigilando. Sabía que solo era cuestión de tiempo. Pero había subestimado la rapidez con la que el hombre se movería. El tercer disparo atravesó la podrida pared de madera, astillándola. Cash sacó el arma que siempre llevaba bajo su abrigo. Tranquilo, frío, como si hubiera estado en situaciones como esta muchas veces antes, y así era. Le hizo una señal a Conroy con la mano, 2 dedos a la izquierda, luego un dedo a la derecha. Conroy asintió, giró hacia la ventana izquierda y disparó 2 veces. Se oyó un grito afuera. Uno de ellos había sido alcanzado.
Cash se movió hacia la puerta principal, se asomó por el marco, apuntó y disparó. Preciso, sin desperdicio, cada bala cumpliendo un propósito. Otro hombre cayó sobre las hojas secas en el patio, pero cuando Conroy se movió hacia la ventana derecha para cambiar su ángulo, un disparo desde el bosque encontró la abertura exactamente. Conroy se echó hacia atrás, su mano izquierda apretando su hombro derecho, la sangre brotando entre sus dedos. Se deslizó por la pared, con el rostro pálido, pero no gritó. Solo apretó los dientes y siseó entre dientes. Hombro atravesado. Estoy bien. Nella no esperó a que nadie le dijera qué hacer. Se arrastró hasta Conroy, lo sacó de la línea de la ventana y apoyó su espalda contra la pared. Se quitó el abrigo exterior, rasgó una manga con los dientes y las manos, la envolvió con fuerza alrededor de su hombro, la apretó y presionó su palma sobre la herida para detener la hemorragia. Sus manos estaban rojas de sangre, pero no temblaban. No había lágrimas en sus ojos. Hizo todo rápidamente, limpiamente, exactamente, como alguien acostumbrado a manejar desastres sin ayuda de nadie, porque en toda su vida nadie la había ayudado jamás. Cash disparó 2 veces más hacia los árboles. Oyó pasos que se retiraban, y luego silencio. 1 segundo, 2 segundos, y luego pasos en el porche delantero. Alguien se movía hacia la cabaña por la entrada principal. Cash se giró, pero Fantasma fue más rápido. El mastín napolitano de 60 kilos, con los músculos restaurados, se abalanzó hacia la puerta y se plantó en el marco. Las patas delanteras separadas, la cabeza baja, y ladró. El sonido fue profundo, vibrante, surgiendo desde el fondo de su pecho como un motor. El tipo de sonido que hacía que cualquiera que lo oyera quisiera correr por puro instinto. Sus colmillos estaban al descubierto. La baba se deslizaba por su mandíbula inferior, sus ojos fijos en el hombre que estaba en el porche. El hombre sostenía un arma, pero no disparó. Miró al perro, miró la enorme cabeza del tamaño de la mitad del cuerpo de un hombre, miró los dientes, oyó el gruñido constante e ininterrumpido y retrocedió. Un paso, luego 2, luego se dio la vuelta y corrió. Fantasma no lo persiguió. Se quedó allí, bloqueando la entrada, mirando hacia afuera, gruñendo hasta que el sonido de un motor arrancando en algún lugar del camino de tierra se desvaneció en la distancia. Cash esperó otros 2 minutos, escuchando. El bosque volvió a quedar en silencio, dejando solo el viento y la respiración agitada de Conroy. Puerta trasera, dijo Cash. Hay un coche detrás de la cabaña. Muévanse ahora. Levantó a Conroy, una mano agarrando su hombro, la otra sosteniendo el arma hacia la puerta. Nella agarró la correa de Fantasma y lo guió. El perro seguía gruñendo hacia el frente, pero la seguía. Salieron por la parte de atrás, rodearon la cabaña y llegaron al coche. Cash metió a Conroy en el asiento trasero, donde se tumbó de lado, la sangre empapando la tira del abrigo de Nella atada alrededor de su hombro. Nella se subió a su lado y Fantasma saltó y se tumbó a sus pies, su enorme cuerpo presionado contra el suelo del coche. Cash arrancó el motor, dio la vuelta en el estrecho camino de tierra y condujo. Los bosques de Vermont se desvanecieron en el retrovisor, la cabaña desapareciendo tras los árboles, el camino de tierra extendiéndose hacia la autopista en la oscuridad. Nadie habló. Conroy respiraba con dificultad en el asiento trasero. Nella mantenía una mano presionada sobre su herida y la otra descansando sobre la cabeza de Fantasma. Cash conducía con una mano, los ojos en la carretera, la mandíbula apretada. Entonces Nella levantó la mano que había estado sobre Fantasma y la colocó sobre la mano de Cash en la palanca de cambios. Su mano todavía estaba manchada con la sangre de Conroy, cálida y húmeda contra el dorso de la mano de él. Cash no miró hacia abajo, no la miró a ella, pero sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de los de ella, y no la soltó durante todo el viaje de 3 horas de regreso a Boston. La reunión se convocó 5 días después de lo de Vermont en Veio, un restaurante italiano en la calle Newbury, en Back Bay.
cerrado al público por la noche, sin clientes, sin personal, excepto por 2 hombres que vigilaban las puertas delantera y trasera. Dentro la luz era baja y ámbar. Una larga mesa de roble en el centro de la sala. Sillas de cuero marrón, paredes de ladrillo visto, el olor a vino y madera vieja flotando en el aire. Esto no era un tribunal. No había un juez imparcial, ni ley, ni justicia en el sentido que el mundo exterior entendería. Este era el tribunal del Hampa, donde el poder se medía por la cantidad de miedo que cada persona en la mesa podía crear. Reuben se sentó a la cabeza del lado izquierdo, con un traje nuevo y la misma vieja sonrisa, con 2 de sus hombres de pie detrás de él. Frente a él se sentaban representantes de las 2 familias aliadas con Reuben, hombres cuyos nombres Cash conocía y cuyos precios también conocía. Sentado en el centro, como una estatua de piedra fingiendo ser neutral, estaba el juez Perry Whitfield, de 62 años, un juez federal, de pelo plateado, rostro severo, con un traje que valía el sueldo de 2 meses de un juez, comprado con dinero que no provenía del sueldo de un juez. Su nombre estaba en el libro negro, página 37, y Reuben lo tenía amenazado por ello. Cash se sentó a la cabeza del lado derecho con Conroy de pie detrás de él, su brazo derecho todavía en un cabestrillo, pero sus ojos agudos, escaneando la habitación sin parar. Cash no había traído el libro negro. Vino con las manos vacías, el rostro ilegible, acomodándose en su silla como un hombre que llega a cenar, no a negociar por su vida. Reuben abrió la reunión con ese tono familiar y falsamente amistoso. Es simple, Cash. El libro no debería existir. Es peligroso para todos nosotros. Entrégalo, destrúyelo, y todos se van a casa. Cash no respondió. Reuben continuó, la sonrisa todavía en su boca. O puedo hacerte la vida muy difícil. Pregúntale a Conroy cómo está su hombro. Conroy no se movió. Cash tampoco. El silencio se prolongó lo suficiente como para que la gente en la sala comenzara a mirarse entre sí. Cuando la puerta del restaurante se abrió, Nella entró. Para Reuben Ash y los demás, era un fantasma que aparecía de las sombras del pasado. Pero cuando los ojos de Cash se encontraron con los de ella, no hubo sorpresa, solo la confirmación firme y silenciosa del plan que habían forjado juntos. Llevaba un abrigo negro, el pelo recogido en un moño alto, la espalda recta, caminando ni rápido ni lento, moviéndose directamente hacia la mesa como si hubiera cruzado esa puerta 1000 veces antes. Los 2 guardias en las puertas miraron hacia Cash. Cash no dio ninguna señal y la dejaron pasar. Nella se detuvo a la cabeza de la mesa, entre ambos lados, miró a cada rostro por turno y no bajó la cabeza. No saludó. Dejó un sobre grueso sobre la mesa. Una copia escaneada de todo el libro negro, dijo, su voz clara, ni elevada ni baja, firme como una línea recta. Cada página, cada línea, cada número, cada nombre. El original está en un lugar seguro. Esta copia ya ha sido enviada a un abogado bajo sello con instrucciones claras. Si alguien en esta sala me toca a Cash Moreno o toca al perro, el original llegará al FBI en 24 horas. La sala se quedó en silencio. Reuben Ash la miró, su sonrisa desvaneciéndose, aunque no por completo. ¿Quién eres? Nella lo miró directamente a los ojos sin parpadear. La nieta de la mujer a la que ustedes llevaron a morir de frío en la calle junto a un contenedor. El juez Whitfield intervino, su voz cargada con la falsa autoridad de un hombre acostumbrado a sentarse por encima de los demás y mirar hacia abajo. Usted no tiene derecho a estar aquí. Esta es una reunión privada. Nella se volvió hacia él y lo miró con los mismos ojos que Cash había visto muchas veces antes. Los ojos de alguien que había sobrevivido a 6 familias de acogida, al abuso y a 18 años sola. Los ojos de una persona que no conocía el miedo porque no le quedaba nada que perder. Mi abuela guardó sus secretos durante 30 años. Murió en el frío, en la calle, sola, abrazando a ese perro para que nadie encontrara jamás ese libro. 30 años de lealtad y lo que recibió a cambio fue morir de frío junto a un contenedor. Se detuvo, miró de nuevo a Reuben, a los representantes de las familias, al juez Whitfield uno por uno. Tóquenme y lo perderán todo.
Toquen a cualquiera que me pertenezca y lo perderán todo. ¿Entienden o necesito decirlo más despacio? Nadie respondió. Reuben miró a Nella, luego a Cash, y de nuevo a Nella, y por primera vez, la sonrisa desapareció por completo de su rostro. Empujó su silla hacia atrás, se levantó, se abotonó la chaqueta del traje y salió del restaurante sin decir una palabra más. Sus hombres lo siguieron. El juez Whitfield permaneció sentado 3 segundos más, mirando el sobre la mesa. Luego él también se levantó y se fue, con la espalda más encorvada que cuando entró. Los representantes de las familias se fueron los últimos, en silencio, sin mirarse entre ellos. Cuando en la sala solo quedaron Cash, Nella y Conroy, Cash la miró. Había permanecido en silencio durante toda la reunión, no había dicho una palabra. Y no había sido necesario porque ella había hablado por él. Había dicho lo que él nunca podría haber dicho, no a través del poder o las amenazas, sino a través de la verdad de alguien que no tenía nada excepto la verdad. Nella le devolvió la mirada, sus ojos todavía secos, su espalda todavía recta, pero su mano tembló ligeramente cuando la bajó a la mesa, y Cash lo vio. Se levantó, caminó a su lado y puso su mano sobre esa mano temblorosa, suavemente, sin apretar, solo apoyándola allí, y la mano de ella dejó de temblar. La primavera llegó a Boston en mayo, y una cálida luz solar se derramaba por las paredes de cristal del ático desde primera hora de la mañana. Y la habitación, que solo unos meses antes había estado tan vacía como una sala de exposición, ahora parecía un lugar donde la gente vivía de verdad. Los zapatos de Nella estaban junto a los de Cash en la puerta. Sus viejas botas con los tacones gastados junto a sus pulidos zapatos de cuero negro. Y ambos tenían rastros del pelaje gris azulado de fantasma pegados a las suelas. El comedero de acero inoxidable de gran tamaño estaba en el suelo de la cocina, junto al cuenco de agua que siempre estaba lleno. Y el suelo de mármol tenía algunos rasguños leves de las uñas del perro que Cash nunca mencionó y nunca reparó. El sofá tenía el pelo de fantasma por todas partes, en los cojines, en los brazos, incluso en los cojines decorativos. Y Cash había dejado de intentar limpiarlo hacía mucho tiempo. La cocina olía a café por la mañana, a ajo chisporroteando por la noche, a comida casera todos los días, y la cocina de acero inoxidable y granito ahora tenía manchas de aceite en las encimeras. Una tabla de cortar de madera gastada, botes de especias ordenados de una manera que solo Nella entendía. Fantasma había alcanzado ahora los 65 kilos. Su piel arrugada de color gris azulado se extendía más firmemente sobre un músculo grueso. El andar pesado y digno de un mastín napolitano adulto y sano reemplazaba lo que una vez fue. Cada paso sonaba en el suelo como un suave tamborileo. Su enorme cabeza se balanceaba con confianza. Y cada vez que pasaba junto a Cash o Nella, se detenía para apoyar la cabeza contra sus piernas durante 3 segundos antes de seguir adelante. Su ritual, su forma de decir «sigo aquí» sin necesidad de ladrar. Una tarde, Cash abrió el cajón de la mesa junto al sofá y sacó el pañuelo bordado con flores de lavanda en hilo de color púrpura pálido que su madre había cosido cuando él tenía 16 años. Durante 18 años, lo había guardado en ese cajón, sin sacarlo nunca, sin mostrárselo a nadie, sin colocarlo nunca donde la luz pudiera alcanzarlo. Lo sostuvo, lo miró un rato, luego caminó hasta la estantería de la sala de estar y lo dejó con cuidado junto a la carta que Agnes había dejado para Nella. El pasado ya no estaba escondido en un cajón. Descansaba en un lugar donde podía ser visto, donde la luz del sol podía tocarlo, y no lo mató. Esa noche, Cash le dio a Nella una pequeña caja. Dentro había un collar de plata con un diminuto colgante en forma de pata de perro, y en su interior se había grabado una palabra: fantasma. Nella se lo puso, sus dedos tocando el colgante. Luego se levantó, sacó de su mochila la fotografía de su infancia que había colocado en la tumba el día del funeral. Cash la miró sorprendido. Nella dijo: volvía por ella al día siguiente. No podía dejarla allí. Colocó la fotografía en un marco y la colgó en la pared del ático,
junto a la estantería donde descansaban el pañuelo y la carta. Para recordar de dónde vengo, dijo, mirando la fotografía. Luego se tocó el collar en el pecho. Y para saber a dónde voy. A la mañana siguiente, temprano, Cash se despertó justo cuando la luz del sol le rozó la cara. Nella estaba acostada a su lado. Su pelo negro se derramaba sobre la almohada blanca. Su respiración era suave y uniforme. A los pies de la cama, Fantasma estaba estirado ocupando todo el pasillo. 65 kilos de mastín roncando suavemente. Las cuatro patas extendidas, su estómago subiendo y bajando, su hocico ligeramente abierto. En paz de una manera que el perro tembloroso y esquelético junto al contenedor esa noche nunca podría haber imaginado. Cash se quedó quieto mirando al techo, escuchando la respiración de Nella, escuchando los ronquidos de Fantasma, y no se movió porque, por primera vez en 36 años, no quería abandonar el lugar donde estaba acostado. El teléfono en la mesita de noche vibró. Cash se estiró y lo cogió. Conroy. Jefe, reunión a las 10. Cash miró a Nella, todavía durmiendo. Miró a Fantasma, todavía roncando. Miró la luz del sol que se derramaba a través del cristal sobre todo aquello. Cámbiala de hora. Hubo un silencio al otro lado durante 3 segundos. Luego la voz de Conroy, serena como siempre, pero Cash escuchó algo en esos 3 segundos de silencio que no necesitaba que Conroy dijera en voz alta. Entendido, jefe. Cash colgó, se recostó, y Nella se movió en sueños, apoyando la cabeza en su hombro sin abrir los ojos. Su mano se posó en su pecho, justo sobre su corazón, y Fantasma, a los pies de la cama, soltó un largo ronquido y se dio la vuelta para ocupar aún más espacio. Después de eso, los tres salieron al balcón. Nella sostenía una taza de café. Cash estaba a su lado, y Fantasma se sentó entre ellos, su enorme cabeza a la altura de la cintura de Nella, sus ojos fijos en el despertar de Boston abajo. La ciudad era vasta, todavía ruidosa, todavía despiadada, todavía llena de gente que conocía el nombre de Cash Moreno y le temía. Pero en este balcón, en lo alto de este edificio, había un hombre que había dejado de esconder el pañuelo de su madre, una mujer que había dejado de huir y un perro que había dejado de temblar. Él lo encontró junto a un contenedor, al lado del cuerpo de una anciana. Ella lo encontró junto al perro que su abuela había amado hasta su último aliento. Juntos, construyeron algo que nadie podía destruir. Una familia no dada, no heredada, sino elegida, y eso era lo que la hacía real. Esta historia nos recuerda que a veces los corazones más rotos son los que aman con mayor fuerza. Que la familia no siempre son las personas que comparten tu sangre, sino las personas que eligen quedarse cuando todo el mundo se va. Y que la bondad puede venir de lugares que nadie espera. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta para que más gente pueda escucharla. Comparte este video con las personas que amas, aquellas que necesitan recordar que la gente fuerte también puede tener un corazón blando y que las personas solitarias también merecen un hogar. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete ahora para no perderte las próximas historias fascinantes de cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya vida cambió por un solo momento en que alguien se detuvo y se preocupó? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Siempre queremos escuchar lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.